buenos días o buenas tardes, dependiendo cuando escuchen este video. Bien, la idea va a ser comenzar con la bolilla 5, en donde veremos la respuesta de los circuitos en corriente alterna. Ya habíamos visto en la primera bolilla los tipos de fuentes que existían y por supuesto que una fuente de tensión que diremos sinusoidal, que podría llegar a ser independiente o dependiente, va a producir una tensión que varía sinusoidalmente con el tiempo. Cuidado acá porque uno dice generalmente sinusoidalmente, pero por convención, que el libro de cabecera que llevamos en la materia, usamos coseno como función para describir las funciones sinusoidales o cosenoidales. Hay otros libros que usan directamente la función seno. De todas maneras, si tenemos un seno, podemos pasar a un coseno fácilmente. Entonces, lo que tienen es una tensión que tendrá su amplitud, Vm, coseno de omega t más un ángulo phi, donde omega es la frecuencia angular. Y bueno, tiene esta forma, si uno la grafica en función del tiempo, ya habíamos repasado lo que era la amplitud, su valor máximo, periodo, frecuencia. Lo mismo puede ocurrir con una fuente de corriente sinusoidal, que puede ser también independiente o puede llegar a ser una fuente dependiente. A ver, imaginemos este circuito muy simple, un circuito RL, donde tenemos una llave que se va a cerrar en el instante t igual a 0, y este circuito RL está alimentado por una fuente que será con esta forma cosenoidal. La corriente que va a circular una vez cerrada la llave va a ser la misma para los tres elementos. Si uno, tiene que hacer alguna suposición, por ejemplo, que la corriente inicial en este inductor, o sea que la energía almacenada en este inductor sea 0, aplicando la ley de tensiones de Kirchhoff uno podría llegar a esta ecuación, que no es muy difícil. Fíjense que la suma de tensiones igual a 0. R por I más la tensión en el inductor, que vimos que se podría escribir como L por la derivada de la corriente respecto al tiempo, menos la tensión de la fuente, que ya está en esta ecuación positiva del otro lado del igual a 0. Entonces, fíjense que me queda una ecuación, que es una ecuación diferencial. Ahora, justamente en matemática aplicada, no sé si han llegado ya a resolver ecuaciones diferenciales, no va a ser necesario resolverla aquí, simplemente es un ejemplo, pero si uno la resolviera, obtiene esta solución de manera general. Y fíjense que hay dos grandes términos. Todo este primero, en donde hay una dependencia temporal, en este caso, por ejemplo, es E a la menos una constante por T, y bueno, todo un prefactor que depende, bueno, de la amplitud, de los valores de los elementos, de la frecuencia y de la fase. Y después hay otro término en donde ya tenemos, bueno, un prefactor, coseno de omega t más un cierto ángulo, que bueno, en este caso está dado por phi y tita. No importan los valores acá, pero lo importante es reconocer que básicamente tenemos toda la respuesta, en este caso de la corriente, tanto la respuesta transitoria como la respuesta en régimen permanente. Aquí tienen, por ejemplo, cómo sería la gráfica. La parte transitoria justamente me describe todo el fenómeno antes de llegar al régimen permanente o el estado estable, o la respuesta estacionaria. Fíjense que en el régimen permanente, la forma de la solución de esta parte es un prefactor coseno de omega t más un ángulo. O sea, tiene la misma forma, la misma pinta, entre comillas, que la fuente con la que alimenté. Y en cambio, la respuesta transitoria, bueno, va a depender mucho de qué tipo de circuito tenga. En este caso es un circuito RL, pero puede ser diferente la respuesta en el régimen transitorio. Nosotros vamos a trabajar en todo redes 1 con la respuesta estacionaria. Bien, vamos a suponer que el régimen transitorio ya pasó y vamos a obtener la solución en el régimen permanente. En redes eléctricas 2 nos vamos a centrar a cómo encontrar la solución tanto en la respuesta estacionaria como en el régimen transitorio. Entonces, básicamente yo alimentando, como decía recién, con una función cosenoidal, obtengo el mismo tipo de función para la salida, en este caso la corriente. ¿Bien?
Obviamente el prefactor es distinto, el ángulo podrá cambiar, pero la frecuencia va a ser la misma y voy a poder escribir la solución de la variable que esté buscando de la misma forma, con un prefactor, o sea, sería la amplitud máxima, coseno de omega t, más o menos un ángulo. Entonces la solución en régimen estacionario permanente también va a ser una función cosenoidal. La frecuencia es la misma, ¿bien? Esto es válido siempre que el circuito sea lineal y que los parámetros del circuito, o sea, la resistencia, inductor o condensadores sean constantes. Y lo que decía recién, bueno, la amplitud en general puede cambiar en función de la variable que esté buscando, el ángulo puede cambiar, pero la frecuencia va a ser la misma. Bien, repasemos lo que era la transformada fasorial, lo vimos también. Si tengo una función cosenoidal, justamente la transformada fasorial en el dominio de las frecuencias me da como resultado un fasor V, en negrita mayúscula, que tiene la información de la amplitud y de la fase. Por ejemplo, si tengo esta función en el dominio del tiempo, el fasor va a ser 170 con un ángulo de menos 40 grados. Esto en coordenadas polares, también lo pueden escribir en coordenadas cartesianas, como le quede más cómodo para hacer las cuentas. Y por ejemplo, si yo les doy un fasor I con estos valores, uno podría obtener la transformada inversa y obtener la corriente I en función del tiempo como 18,6 miliamperes, coseno de la frecuencia que la voy a necesitar como dato, en este caso no la hemos dado, omega t, en este caso menos 54 grados. Bien, o sea que recuerden, cualquier cosa vayan a lo que vimos en la bolilla 1, cómo hacer la transformada fasorial y cómo hacer la transformada inversa. Bien, ahora lo que vamos a comenzar es a ver cómo responde cada uno de estos elementos básicos del circuito, resistor, inductor y condensador, a una señal que puede ser una corriente o una tensión alterna. Fíjense que en este caso vamos a considerar el elemento, la resistencia, una polaridad para su tensión, como está indicado en el dibujo, y una dirección de referencia para la corriente. En este caso, para hacer las cosas más simples, estamos suponiendo que la corriente entra por el signo más de la polaridad de tensión, o sea que cualquier relación entre tensión y corriente, por convenio pasivo de signos, va a ser positiva. ¿Qué sabemos de el resistor? Bueno, vamos a suponer que la señal alterna que consideramos va a ser la corriente. O sea, por esta resistencia está pasando una corriente que va a tener esta forma. Un valor máximo, IM, una amplitud, IM coseno de omega t, más una fase que va a ser, la vamos a llamar tita i. Lo que sabemos que se cumple para la resistencia es la ley de Ohm. O sea que básicamente lo que me dice la ley de Ohm es que la tensión B, que en este caso como la corriente depende del tiempo, la tensión también va a depender del tiempo, va a ser igual a R por la corriente, que es toda esta función que está aquí arriba. Bien, y fíjense que aquí simplemente reacomodé los valores constantes, R y M, coseno de omega t más tita i. Hacer es a esta ecuación de aquí arriba aplicar la transformada fasorial. Si yo aplico la transformada fasorial a B de t, lo que obtengo es el fasor B. ¿Bien? Y aquí, fíjense que si aplico la transformada fasorial a esta función, me queda este valor R y M con un ángulo de tita i. ¿Bien? Es simplemente aplicar la transformada fasorial a esta relación. O sea que el fasor B no es otra cosa que R por IM con un ángulo de fase tita i. O sea que, fíjense que si miran esta función, si aplico la transformada fasorial a la corriente, es IM con un ángulo de tita i. O sea que es esto que está aquí. O sea que básicamente el fasor B no es otra cosa que R por el fasor I. ¿Bien? O sea que la relación entre los fasores tensión y corriente está dada simplemente por el valor de la resistencia. Básicamente la transformada fasorial del elemento va a pasar a ser este dibujo en donde tengo la resistencia, una tensión en el dominio de la frecuencia, o sea, fasor B, y una corriente que circula, I, fasor I. Pero esto además nos da bastante información, ¿bien? Entre lo que es la señal de la corriente y la tensión.
como la resistencia es un valor constante, real, lo que me está diciendo es que la señal de la corriente y la señal de la tensión están en fase en la resistencia. O sea que si yo viera, por ejemplo, las dos señales a la vez, lo que veo es algo así. No hay diferencia de fase entre las dos señales. Eso es algo muy importante. Bien, vamos a pasar ahora a la resistencia. Perdón, al inductor. Estaba revisando algo de la grabación, por eso me colgué un poquito. Entonces, vamos a suponer lo mismo. Vamos a suponer el elemento, el inductor L, una referencia para la tensión, una referencia para la corriente en el tiempo, en el dominio del tiempo. Nuevamente supondremos que la corriente que circula tiene esta forma cosenoidal y vamos a utilizar la relación que conocemos, tensión-corriente, para el inductor, que en este caso nos dice que la tensión V es igual a L por la derivada de la corriente respecto del tiempo. Entonces, fíjense que vamos a aplicar esta relación. V es L por la derivada de la corriente, o sea que tomo esta función, la derivo y escribo esto. Entonces me queda menos omega, L y M, seno de omega t más tita i. Como queremos llevar todo a una función coseno para aplicar la transformada fasorial, fíjense que me queda menos omega L y M, coseno de omega t más tita i, menos 90 grados. Simplemente acá he escrito el seno como un coseno. Y ahora apliquemos la transformada fasorial a esta función. Entonces, la transformada fasorial de la tensión V en el tiempo me va a dar como resultado el fasor V. Y aquí lo que hago es, fíjense, escrito de esta forma, me queda menos omega L y M con un ángulo de tita i menos 90. ¿Bien? Fíjense que si quiero relacionar esta ecuación con el fasor corriente es IM con un ángulo de tita i. O sea que voy a distribuir este término en la exponencial, me queda E a la J tita i, E a la menos J90, E a la menos J90 me da un menos 1, menos J, o sea que me queda J omega L y M por E a la J tita i, o sea con un ángulo tita i, o sea que esto que está aquí y M con un ángulo de tita i es el fasor i, o sea que la relación me queda la tensión V, fasor, es igual a J omega L por el fasor i. Bien, o sea que la relación es un poco más compleja que para una resistencia, pero es bastante simple. Nuevamente entonces ahora la relación entre tensión y corriente en el dominio fasorial, fíjense que va a ser la tensión V, fasor, la corriente I, fasor, y ahora este elemento lo reemplazo por esto que está aquí, que es J omega L. Pero de esta relación nos da también bastante información, porque tengo una J ahí. Si quisiera escribir esta J como un ángulo, básicamente me queda omega L con un ángulo de 90 por la J, por el fasor I, que bueno, acá está escrito como IM con un ángulo de tita i. O sea que básicamente lo que me está queriendo decir es que la tensión V, el fasor, está adelantado 90 grados respecto a la corriente I. ¿Bien? O sea, la tensión en la corriente tiene un desfase de 90 grados y la tensión V adelanta, porque es más 90 grados a la corriente I, o lo pueden decir al revés, la corriente atrasa 90 grados a la tensión V. Bien, y lo que ven cuando vemos las gráficas en el dominio del tiempo tiene esta forma. Bien, hay una diferencia de fase de 90 grados. Voy a parar acá este video y vamos a continuar en el próximo video. Vamos a ver rápidamente, porque va a ser muy parecido, qué es lo que pasa con el capacitor y luego vamos a hacer un ensamble y definiciones, digamos, de generalidades para los tres elementos.